Damos la bienvenida a todos y a todos mis amados en esta mañana y comenzamos un tiempo más, un tiempo tomado de la mano del Señor. Ese tiempo hermoso, no habrá un mejor tiempo que este tiempo cuando nosotros estamos reunidos como iglesia, como pueblo de Dios, para aprender, para capacitarnos, para formarnos conforme a lo que Dios tiene diseñado para nosotros. Para eso Él estableció la iglesia. La iglesia es para eso. Es el lugar, es el escenario, así como nuestros estudiantes se reúnen para recibir sus cátedras cada día, sus clases, así también Dios en su amor y en su misericordia también nos ha dado esta sala virtual para podernos capacitar y podernos formar. Y así como las demás personas se forman en la parte intelectual y sacan sus títulos, sacan sus reconocimientos a través de la formación académica, también Dios ha establecido su universidad espiritual donde nos está formando y nos está capacitando. ¿De acuerdo? Entonces vamos con toda la actitud, con toda la disposición. Nosotros a veces le decimos a nuestros niños cuando van a entrar a clase, por favor temprano entre a clase, esté bien preparado, báñese, organícese porque ya van a comenzar las clases. Nosotros también tenemos que estar bien organizaditos, bien preparados, bien alistados porque venimos a recibir el mensaje de Dios. Entonces tenemos que ir con toda la disposición, con todas las ganas, con todo el entusiasmo, diciendo Señor, aquí estoy, listo y dispuesto con mi Biblia, con mi libreta, listo para recibir lo que tú tienes. El día de ayer les estuve enviando lo que fue, digamos, la lección para que ustedes pudieran imprimirla, pudieran tener, para que en la medida que nosotros pues vamos hablando, ustedes ya tienen su material de apoyo, entonces es mucho más fácil porque van complementando y van colocando pues lo que vamos hablando y ya después ustedes van a poder repasar la lección. Entonces creo que a esta altura seguramente alguien la imprimió, ya la tiene ahí lista o la tiene en su celular. Entonces ahí está la guía. Digamos que es un trabajo adicional que he querido colocarme para que ustedes puedan tener cada vez más completas las lecciones y en ese sentido podamos aprender y avanzar cada día más y más. Muy bien, vamos a entrar entonces a nuestro material y vamos a comenzar a trabajar con esto que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Estamos hablando de las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida y quedamos en un punto muy importante y es que el Espíritu Santo da y produce unos resultados en nuestra vida. El Espíritu Santo tiene unas funciones específicas. El Espíritu Santo decíamos que nos convence de pecado y hablamos qué hace con el inconverso, de qué manera lo convence, qué hace con nosotros los creyentes, cómo es que el Señor nos convence. Decíamos también que el Espíritu Santo, entonces, además de convencernos de pecado, crea en nosotros y nos regenera. Al nuevo creyente, Él da nuevas ideas, Él comienza a organizarle su vida cuando estábamos en ese caos de pecado y de maldad, de una mentalidad netamente materialista, y Dios comienza a cambiarnos todo eso y nos comienza a organizar porque Él es un Dios de orden y el Espíritu Santo fue dado para nuestras vidas para que nos ordene. El Espíritu Santo, ya lo vimos ayer, que Él está morando dentro de nosotros. Ahora, el Espíritu Santo también decíamos que Él es el que nos sella. Una vez que nosotros somos salvos, hay como una marca donde el Señor nos separa y dice, ellos son míos, ellos me pertenecen. El que tiene el Espíritu Santo tiene al Señor y el que tiene al Señor es salvo. El Espíritu Santo nos da testimonio en nuestras vidas que somos salvos. Además que el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ahora la podemos leer con más entendimiento, ahora es mucho más clara. Entonces uno dice, wow, ¿yo cómo no había entendido esto? Claro, quizás antes no tenías el Espíritu Santo, ahora tienes el Espíritu Santo, entonces te da mucha claridad, te conduce a toda verdad del Espíritu Santo. Decíamos también que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que a veces no sabemos ni qué decir, entonces el Espíritu Santo es el que está ahí para decir, no ni lo pidas, porque eso no está conforme al propósito de Dios, no está conforme a la voluntad de Dios. Debes pedir esto y esto que está conforme a lo que Dios tiene. Y en ese sentido, entonces vamos a comenzar a ver que nuestras oraciones son mucho más efectivas. Y se cumple la palabra que dice que todo lo que pidiéramos al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, Él os lo dará. Claro, porque ya nosotros lo que le pedimos al Padre, lo pedimos conforme al propósito de Él. No pedimos para nuestra vanagloria, no pedimos para jactarnos, sino que todo lo que el cristiano pide está basado en la palabra de Dios, y si está basado en la palabra de Dios, entonces es conforme a la voluntad de Dios. Y como pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, entonces lo más seguro es que recibamos respuesta. Entonces es muy importante eso, y decíamos por último que el Espíritu Santo está con nosotros en los tiempos de necesidad. Que por más que nos sintamos solos, que nos sintamos abatidos,
que nos sintamos desamparados en momentos determinados, porque nuestra familia no está a nuestro lado, porque no nos visitan, porque nadie nos llama, porque nos sentimos en momentos como agobiados, y debemos entender que el Espíritu Santo fue dejado con nosotros como nuestro consolador. Y Dios nos decía ayer que no estaremos huérfanos, que el Señor vendrá con nosotros. Así, mis amados, que no podemos tener tristeza ni sentir ese sentimiento de soledad, y es que todos me abandonaron, nadie me quiere, y es que no, escúcheme. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, y si Dios está con nosotros, es mucho más que suficiente. Si Dios está con nosotros, ya somos mayoría. Ahora entendemos que tenemos una iglesia que Dios nos ha colocado, que nosotros somos la iglesia, nosotros estamos edificando la iglesia por lo que el Señor nos está dando, es decir, nosotros somos los que vamos haciendo la iglesia. Y en la medida que nosotros damos lo mejor de nosotros, pues vamos edificando la iglesia. Ahora, por último, veíamos ayer que el Espíritu Santo nos da el poder para servir. Y esto es bien importante, que nosotros tenemos ya el Espíritu Santo y es el que nos da fuerza, que ya no es con nuestras fuerzas, nuestra capacidad humana, como lo hacíamos antes, sino que Zacarías en el capítulo 4, verso 6, nos dice que no es con espada ni con ejército, sino que es con el poder del Espíritu Santo, sino que es con mi espíritu, dice el Señor. Entonces ya nosotros aprendemos a batallar en esta tierra con más inteligencia, con más estrategia. Ya no es en nuestras fuerzas, ya no es a nuestro acomodo, sino que ya permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso. Pero vamos a entrar a un punto muy importante, y abran sus Biblias, por favor, ahí en el primer libro de Corintios, a la altura del capítulo 2, verso 11 en adelante, y vamos a ver que el Espíritu Santo nos da el discernimiento para tomar decisiones. Es otra de las, digamos, de las facetas, otra de las funciones importantes del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 11 en adelante, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, escuchen por favor, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y permítame, por favor, la leo en la Nueva Traducción Viviente. Y de aquí vamos a extractar algunos conceptos, algunos pensamientos de Dios para nuestras vidas que nos van a ayudar mucho. Dice la Escritura: nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido, escuchen con atención, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. En el momento que nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu de Dios. No es el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Y ese Espíritu está con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién conoce o quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y noten lo que termina diciendo en esta versión, dice: pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. De manera pues, mis amados, y escúchenme muy bien, el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros para entender cosas que quizás otros no entienden, porque si ellos están en la parte humana, no van a entender. Nosotros comenzamos a ver cosas que son diferentes.
como aquel profeta que estaba siendo invadido y de pronto su siervo Jesse sale y dice: Señor, nos tienen rodeados, no sabemos qué hacer, nos van a matar. Y él dice: simplemente voy a orar para que se le abra el entendimiento. Y después de que ora, entonces él sale y dice: Señor, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Claro, mis amados, porque cuando nosotros comenzamos a caminar en el Espíritu, comenzamos a caminar en las cosas espirituales, nos damos cuenta que la vida es diferente a lo que nuestros ojos físicos la estaban viendo. Ahora nosotros entendemos que hay otra dimensión, que es la dimensión de lo espiritual, y que nosotros estamos en esta tierra con un propósito, y que Dios es nuestro Padre, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, y entonces nosotros comenzamos a entender otras cosas que los demás no entienden. Estas las entendemos nosotros porque somos espirituales y estamos caminando en esto. Pero el que es carnal dice: eso es una locura, eso es una ridiculez para ellos. Pero nosotros que somos espirituales comenzamos a entender. Y Dios nos comienza a dar sabiduría, y Dios nos comienza a dar discernimiento, y aún cuando leemos la Biblia comenzamos a entender de una forma mucho más clara, mucho más nítida. Ahora nuestra mente no es una mente humana, carnal, de pensamientos de esta tierra, sino que ahora dice la Biblia que nuestra mente es la mente de Cristo. Y esto es muy importante que comencemos a desarrollar esto. Entonces el Espíritu Santo, escúcheme por favor, es el otro punto que quiero tocar, punto número 3. El Espíritu Santo produce resultados. Ayer vimos 2 puntos, vamos a entrar en el punto número 3. El Espíritu Santo produce resultados específicos en nuestra vida. El Espíritu Santo produce un grupo de cualidades, un paquete de cualidades en el carácter de nosotros a medida que nosotros vamos entregando nuestra vida a Él y caminamos en su poder. Y esto es bien importante. Ese crecimiento, escúcheme por favor con atención esto. Este crecimiento depende mucho de nosotros. Dios nos da absolutamente ya todo, lo tenemos todo ahí en la mesa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En la medida que nosotros caminamos más con Él, en la medida que obedecemos más su palabra, en la medida que vamos entendiendo las cosas, entonces vamos comenzando a captar de una manera mucho más amplia lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, con atención esto, por favor. En la medida que ustedes y yo nos entregamos más al Señor, vamos viendo más cosas en nuestra vida. Aquí hay algo que es bien importante, y es que el Señor nos ha entregado, según lo que dice Gálatas, capítulo 5, verso 22 y 23, que es un pasaje que lo hemos estudiado mucho y que tú lo has conocido bastante. Dice: mas el fruto, por favor entiendan, mas el fruto del Espíritu, o sea, noten, no es que el Espíritu Santo dé ese fruto, sino es lo que Él ocasiona dentro de nosotros. Ocasiona un resultado, un fruto. ¿Cuál es ese fruto? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice la Biblia: contra tales cosas no hay ley. Pero quiero que noten aquí una particularidad en esto. Dice: mas el fruto. Este grupo de cualidades, todo lo que el Señor da, este paquete de cualidades, está en singular. Fíjese que no dice: mas los frutos. Es como cuando tú tienes una mandarina, entonces tú dices la mandarina, pero cuando tú le quitas la piel, la cáscara, encuentran una serie de gajitos. Algo muy, digamos, como para tener algo de comparación, es lo que el Señor da. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, entonces el Señor te da ese fruto, y ese fruto tiene todas esas cualidades que están aquí. Entonces, algo que es bien importante, y es que todas estas cualidades son producidas al mismo tiempo, por su estrecha relación con el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando la persona nace de nuevo, entonces en la medida que tiene más relación con el Espíritu Santo, este tipo de cualidades comienzan a ser desarrolladas todas. Comienza a tener más paz, comienza a tener más amor, comienza a tener más paciencia, se vuelve mejor persona, tiene benignidad, tiene más bondad, tiene más fe. Todo eso lo va a desarrollar. ¿Cómo lo va a desarrollar? En la medida que su relación es mucho más estrecha, más íntima, entre más conoces al Espíritu Santo, tú vas desarrollando este tipo de cualidades. Y aquí vienen 2 preguntas en el punto número 4 que yo quiero que por favor tengas en cuenta. Una de ellas no está en el material, porque es algo que el Señor anoche, mientras estaba terminando de preparar el mensaje, Dios me la dio, entonces ya el material lo había enviado y entonces ya se quedó sin eso. Pero hay una que sí está, y es 2 preguntas básicas. ¿Qué es esto de ser lleno del Espíritu? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Has anhelado eso? Muchos oramos y un Señor, lléname más de tu Espíritu. ¿Si has hecho esa oración? ¿Si has anhelado eso en tu vida? ¿Ser más lleno del Espíritu? ¿Cómo podemos lograr esto? Vamos a mirar. Y un segundo interrogante
es ¿qué es esto de la unción? ¿Qué es unción? ¿Qué significa ser un ungido? Vamos a estar tocando estos dos puntos. Y comencemos con el primero, con la primera pregunta. ¿Qué es eso de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y cómo puedo lograr eso? Si es que en tu corazón está el anhelo de querer ser lleno del Espíritu Santo. Levante por favor tu mano si tú anhelas ser lleno del Espíritu Santo. Si tú siempre has querido, yo quiero tener más del Espíritu Santo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Muy bien, por aquí veo varias manitos levantadas. ¿Qué es esto de ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a estarlo desarrollando entonces. Cuando yo digo que quiero ser lleno del Espíritu Santo, nosotros lo podemos lograr. ¿Cómo lo logramos? Cuando permitimos que Dios tome el control absoluto de nuestra vida. Escúchenme por favor. La llenura del Espíritu Santo no consiste en tener o llegar a tener más del Espíritu Santo. No es, Señor, yo quiero tener más del Espíritu Santo. Yo quiero ser más llenado del Espíritu Santo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando el Señor nos entregó al Espíritu Santo en el momento de la salvación, escúcheme, Él nos entregó al Espíritu Santo de una manera completa, como todo lo que hace el Señor. Él nos lo dio de manera, no fue que nos dio un porcentaje. Bueno, ustedes nacieron de nuevo, les voy a dar un porcentaje del Espíritu Santo y en la medida que usted va creciendo le voy a dar otro porcentaje y le voy a dar otro porcentaje. Entonces en la medida que usted ore le voy a dar otro porcentaje. No. Cuando el Señor entrega algo, lo entrega completo. El ejemplo grande lo encontramos en Cristo Jesús. Cristo Jesús se dio absolutamente todo por nosotros. Derramó hasta su última gota de sangre por nosotros. Nosotros somos los que le damos a medias. Nosotros somos los que le damos un porcentaje. Nosotros somos, no, yo me comprometo en esto, pero en esto otro no. Yo le doy solamente esta porción de mi tesoro, pero el resto no. Nosotros somos así, pero Dios no es así. Entonces nosotros creemos que el Espíritu Santo se va dando como por pedacitos, como por poquitos. Y no es así. El Espíritu Santo se dio de manera completa cuando nosotros obtuvimos la salvación. En el momento de la salvación, tú y yo obtuvimos al Espíritu Santo de una forma completa. Entonces, no es qué tanto tengo más del Espíritu Santo, sino yo podría invertir esto y es qué tanto el Espíritu Santo tiene de mí, qué tanto me he entregado a Él. Y en la medida que yo me entrego a Él, me estoy llenando más del Espíritu Santo. No sé si me hago entender en esta parte. No es Dios más acá, sino soy yo dándome más. Entrego esta área, entrego esta área. Entonces, en la medida que tú vas entregando todas tus áreas, te vas llenando más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va tomando más autoridad en tu vida. Te vuelves mucho más espiritual que lo que es carnal. En eso consiste, para que el Espíritu Santo obtenga más de nosotros y no nosotros más de Él. Hay un pasaje en la Biblia que está en Romanos capítulo 14, verso 7 en adelante. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. De manera pues, mis amados, que en la medida que yo me entrego más al Señor, en esa medida voy siendo más lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ocupando más capacidad en mi vida. El Espíritu Santo está tomando más posesión mía. Noten que es diferente como nos lo han mostrado. A veces creemos que es con una canción y Espíritu Santo lléname y como declarar y como que ir a un evento para que en ese evento alguien me imponga las manos y me llene del Espíritu Santo. No, nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Y somos llenos del Espíritu Santo en la medida que más nos damos a Dios. Tú te das más a Dios, eres más lleno del Espíritu Santo. Te entregas más a Dios, más. Entregas esa área, más lleno del Espíritu Santo. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 18 y verso 19, y Colosenses 3:16, que tú encuentras ahí en tu material, ahí podemos comparar esta parte.
Comparar cómo a través de leer la palabra, a través de estudiarla, meditarla, permaneciendo en la palabra, llenarnos de la palabra de Dios, entonces nosotros comenzamos a producir resultados en nuestra vida. Lo que nos permite nosotros ser llenos del Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios. ¿Quieres ser más lleno del Espíritu Santo? Llénate más de la palabra de Dios. ¿Quieres tener la mente de Cristo? Bueno, lo podemos hacer. La Biblia, hemos leído ya que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y muchos dicen, la mente de Cristo, yo tengo una mente carnal todavía. Bueno, ¿cómo poder tener la mente de Cristo? En la medida que tú sacas todos los preconceptos humanos, todos esos pensamientos que fueron enquilosados en nuestra mente, todos aquellos argumentos que nosotros tuvimos en nuestra vida, todos esos pensamientos que yo soy así y mi papá es así y yo voy a ser así. Cuando comienzas a quitar todo eso, es que yo soy fracasado, yo tengo una maldición generacional de pobreza, de enfermedad. Quite todos los conceptos que no son de la Biblia, comienzas a quitar todo eso y comienzas a llenarte de la palabra de Dios. Es decir, como que abres tu mente para que la palabra de Dios venga a tu mente se llena de la Biblia, entonces tú vas a tener la mente de Cristo. En la medida que tú tienes más palabra de Dios, en la medida que tienes más relación con Dios, entonces vas a tener un mayor acercamiento y ese acercamiento te permite conocer mucho más las cosas espirituales y en ese sentido y en ese camino comienzas a ser más lleno del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Claro, apaga un poquito el televisor, apaga un poquito las noticias y comienza a llenarte de la palabra de Dios. Comienza a cantar, comienza a adorar a Dios, llénate. Sí, estamos en un caos y eso lo sabemos. El mundo está completamente colapsado. Ayer se dispararon la cifra de muertos en Colombia. Y bueno, y esas son las noticias, pero uno ¿qué hace? Se llena de ese pánico, de ese temor, o nos llenamos de la palabra de Dios y entonces hemos apagado el televisor. Yo hace mucho tiempo, no es que sea pecado, no. Lo que pasa es que primero, no tengo mucho tiempo para estar ahí sentado viendo noticias y escuchando una cantidad de cosas que en lugar de edificarlo a uno, en lugar de motivarlo, sale uno muy deprimido y asustado. No, entonces nos llenamos de la palabra de Dios, prendemos nuestro equipo de sonido, prendemos nuestro celular o lo que y escuchamos los cánticos y ahí nos la pasamos escuchando predicaciones y escuchando la palabra de Dios y entonces nos llenamos y entonces eso va a permitir que nosotros tengamos un buen nivel espiritual, podamos tener una buena actitud frente a las cosas que están dando. El apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, verso 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, en abundancia. Antes nosotros recibíamos una palabra el día domingo y ya, eso era como el combustible para nosotros, como la gasolina, como lo que llenaba el tanque, pero ya el lunes o martes estábamos otra vez vaciados, estábamos otra vez secos. Ahora Dios nos permite que todos los días podamos estar aquí en esta reunión y podamos ir creciendo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? Simplemente tenemos que comenzar a caminar en el Espíritu. El caminar en el Espíritu es comenzar a tener un ritmo que sea consistente. Es un proceso donde tú vas viendo ese crecimiento de una forma natural, como lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, a la altura del verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjense que el estar nosotros metidos con la palabra de Dios en estos estudios, estar ahí repasando todos los días, madrugando, esto va a hacer que nuestro corazón se comience a llenar y a ocupar esos espacios, esos tiempos que antes los dedicamos para hacer pereza, para pensar en cosas que no eran. Entonces eso es lo que el Señor está diciendo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nosotros debemos estar guiados por el Espíritu Santo, que fue lo que le dijo el apóstol Pablo también ahí a los Gálatas, del versículo 25 de este mismo capítulo 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este es un buen tiempo, mis amados, para nosotros crecer espiritualmente. Y sé que Dios está haciendo la obra en nosotros. Sé también que nos falta, claro, nos falta,
pero por lo menos hemos creado el hábito. Sé que a esta altura ya no nos cuesta levantarnos a las 5 de la mañana y conectarnos en la sala y comenzar a adorar al Señor, y luego a las 5:15, 5:20 comenzar a escuchar el mensaje de Dios, y luego durante el día estar meditando en la palabra que el Señor nos dejó, y luego nos llega el mensaje y lo volvemos a repasar, y ahí tenemos ahora los apuntes, entonces volvemos a tomar los apuntes, miramos, y eso nos va ayudando a crecer espiritualmente. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es muy interesante, es un pasaje que es muy hermoso. Ahora tú y yo estamos caminando en las cosas de Dios. Nosotros éramos pecadores, nosotros andábamos en maldad, pero la Biblia nos está diciendo en esta mañana, escúchenme por favor mis amados, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie tiene por qué señalarte, nadie tiene por qué juzgarte, nadie tiene por qué criticarte. Que eras un mujeriego, era. Que eras un borracho, era un borracho. Que eras un mentiroso, era un mentiroso. Es que era un ladrón, era un ladrón. Ahora el Señor me ha cambiado y ninguno tiene la autoridad para juzgarte. Pero esto es bien importante entenderlo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es muy importante entenderlo, mis amados. Porque de nada nos sirve tener un cúmulo de conocimiento, de información que Dios nos ha dado, si nosotros queremos seguir andando en la carne. Entonces nos van a seguir señalando, nos van a seguir juzgando, nos van a tratar de hipócritas, nos van a tratar de religiosos, nos van a tratar de mentirosos, porque ustedes hablan muy bonito, escuchan mucha palabra de Dios, pero miren cómo son sus vidas. Un día Mahatma Gandhi dijo lo siguiente: él hizo su carrera de derecho y las personas que lo alojaron eran personas cristianas. Él no era un cristiano y él comenzó a leer la Biblia y dijo algo que impactó mi corazón cuando escuché eso. Dijo: ustedes cristianos tienen lo más grande y lo más maravilloso. Si ustedes los cristianos vivieran lo que dice esta Biblia, ustedes habrían transformado el mundo. Infortunadamente, ustedes dicen una cosa, pero hacen otra cosa diferente. Este hombre quizás nunca se convirtió, pero leyó la Biblia. No sabemos si la misericordia de Dios tuvo compasión con él. Pero lo que sí dijo que fue cierto: si ustedes vivieran lo que está en este libro que se llama la Biblia, ustedes hubieran transformado el mundo. ¿Por qué no lo transformamos? ¿Por qué no lo cambiamos? Porque nosotros somos muy dados a llenarnos de información y información, pero nuestras vidas siguen siendo diferentes. Por eso la gente nos señala, por eso la gente nos juzga, por eso la gente nos critica. Pero bendito Dios que nos está reuniendo y está levantando un nuevo remanente. Dios quiere a través de nuestras vidas, y eso es lo que yo he venido sintiendo en este tiempo, que Dios está levantando una nueva generación, una generación que verdaderamente impactemos, una generación que verdaderamente vivamos el cristianismo puro, el cristianismo sincero, el cristianismo genuino. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, escúcheme, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es bien importante. Entonces, ¿cómo? Para ese primer interrogante que nosotros estamos trabajando, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a entrar al segundo interrogante. ¿Qué es esto de la unción? ¿Qué significa ser ungidos? Y vamos a la respuesta. La unción. De estos temas vienen muchos interrogantes. Y seguramente que vendrán muchas preguntas que en su momento las vamos a resolver. Vamos a trabajar específicamente en lo que es el Espíritu Santo para nuestras vidas. Y yo sé que quizás por el chat han venido haciendo algunas preguntas que se comenzarán a ir dilucidando un poco. Quizás al final vamos a poder trabajar un poco con estas preguntas. Y si no la alcanzamos a completar, recuerde que les dije desde el día de ayer que no íbamos a trabajar todo lo que es el Espíritu Santo, porque es una materia que es muy amplia. Es muy amplio y no podemos en 40, en 50 minutos poder despejar todo. Por eso creamos lo que es el Instituto Bíblico, donde vamos a tener una materia específica, que vamos a hablar del Espíritu Santo, de lo que es el don de lenguas, de lo que es todas las manifestaciones del Espíritu Santo, de lo que son los milagros, una cantidad de cosas que son bien importantes para que nosotros podamos trabajar y de una forma muy detallada. Pero vamos con la siguiente pregunta: ¿y qué es esto de la unción y qué significa ser ungidos? ¿Qué es esto? El origen de la unción viene de una práctica de los pastores de ovejas, pastores literales de ovejas, que tenían un problema muy serio y eran los piojos y los insectos que frecuentemente se entraban en la lana de las ovejas. Y cuando esos piojos iban subiendo hasta llegar hasta las orejas, ahí creaban sus madrigueras y entonces se comenzaban a posar al pie de las orejas y aún esos insectos entraban a las orejas y mataban a las ovejas, y se había convertido en un problema. Entonces los antiguos pastores vertían aceite en la cabeza de las ovejas.
Al vertir el aceite en la cabeza de las ovejas, hacía que esa lana se volviera como resbaladiza, y entonces los insectos comenzaban a irse y no podían seguir avanzando. Entonces les hacía a ellos, a los insectos se les hacía imposible llegar cerca a las orejas, entonces ellos los llenaban, los embardunaban de aceite y los insectos no iban a llegar. Se deslizaban y no podían llegar ahí. Y de ahí nace entonces lo que es el concepto de ungir como un símbolo de protección, un símbolo como de bendición, un símbolo como de cuidado, un símbolo como de empoderamiento. Ahí nace todo lo que es el concepto de lo que es la unción a través del aceite. Y la palabra griega, ungir, es una palabra que tiene varias connotaciones. Dentro de las connotaciones es untar, es frotar con aceite, es consagrar para un oficio, básicamente un oficio religioso. Es la palabra aleipo, que significa ungir. Entonces, en los tiempos bíblicos, ustedes encontrarán ahí en la escritura, encontrarán que la gente era ungida con aceite, que significaba bendición de Dios. Significaba como el llamado de Dios, el llamado para esa vida, esa consagración, esa vida. Y hay diferentes pasajes que si tú quieres tomar nota, lo puedes hacer en Éxodo capítulo 29, verso 7, en Éxodo 49, Éxodo 29, 7, Éxodo 49, Segunda de Reyes capítulo 9, verso 6, Eclesiastés capítulo 9, verso 8, Santiago capítulo 5, verso 14. Encontramos diferentes, ejemplos que la gente era ungida con aceite. Una persona era ungida para un propósito especial. Bien sea que ungían a los reyes, bien sea que ungían a un profeta, o bien sea que ungían a un constructor. Entonces el aceite se utilizó para ungir. Quiero decirles en esta mañana, lo que pasa es que la iglesia cristiana se llena de una cantidad de rituales y una cantidad de misticismos que hay que tener mucho cuidado, porque entonces nosotros terminamos siendo igual que la iglesia tradicional. Entonces ya nosotros no creemos en el agua bendita, pero sí creemos en el aceite, por ejemplo. Y entonces comenzamos a irnos como desviando del propósito. No hay nada malo con ungir a una persona con aceite hoy en día, quiero decirles esto. Solo tenemos que asegurarnos cuál es el propósito por el cual se va a ungir esta persona y que ese propósito esté de acuerdo a las escrituras. La unción no debe ser vista, escúcheme lo que les voy a decir, la unción no debe ser vista como una poción mágica. Como que, por favor, pastor, venga y me unge el negocio para que me vaya bien, para que no entren los ladrones, para que no sé qué. No, escúcheme, el aceite no es para eso, la unción no es para eso, no es una poción mágica. El aceite mismo, escúcheme por favor, el aceite mismo no tiene poder. Es solamente Dios quien puede ungir a una persona para un propósito específico. Si usamos el aceite, es solo como un símbolo de lo que Dios está haciendo. Un símbolo de lo que Dios está haciendo. El aceite, repito, no tiene ningún poder. Es un símbolo. Y esto es importante que lo diga, porque hay muchas personas que andan con su frasquito de aceite y no puedan andar si no es con el aceite. No, es que el aceite no tiene ningún poder. El poder lo tiene Dios. Es un símbolo, por favor. Un símbolo. Pero realmente el que unge a una persona, el que unge a alguien, es Dios. Es Dios. Por eso es que es importante. Otro significado de la palabra ungido es escogido. Escogido. Y aquí quiero que por favor prestemos mucha atención. La Biblia dice que Cristo fue ungido por Dios con el Espíritu Santo para predicar buenas nuevas, dice la Escritura, y para liberar a aquellos que habían sido cautivos por el pecado. El texto lo encontramos en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ahí está la palabra, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. El Señor Jesús fue ungido, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido con una tarea específica. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38, dice lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense que Dios, dice la Escritura, que ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Fue el poder de Dios con el Espíritu Santo que dieron
Fíjese que hay dos cosas que el Señor siempre utilizó, el Señor Jesucristo, mismas que nosotros podemos utilizar. Número uno, el Espíritu Santo y el poder a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. Y con eso el Señor estuvo en esta tierra enfrentando una cantidad de cosas, enfrentando la tentación en el desierto y lo demás. Es muy importante eso. Ahora, escúcheme por favor. El Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de los muertos y lo llevó a la presencia del Padre. Después de que Jesús dejó esta tierra, Él nos dio el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, que es lo que encontramos registrado ahí en Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese otro consolador? Es el Espíritu Santo de Dios, que el Señor lo dejó para sus hijos, para los cristianos. Ahora, quiere decir entonces, en este orden de ideas y conforme a estos pasajes de la Biblia, que nosotros como cristianos, cuando hablo de cristianos quiere decir los nacidos de nuevo, el Hijo de Dios, todos los cristianos, todos los nacidos de nuevo, nosotros fuimos escogidos con un propósito específico, y ese propósito fue el de promover el reino de Dios. El primer libro de Juan, capítulo 2, verso 20, dice lo siguiente, primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Escuchen, eso es para nosotros, es para la iglesia, los hijos de Dios, reitero. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nosotros como hijos de Dios tenemos la unción, tenemos al Espíritu Santo. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 1, verso 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y por favor, escúcheme, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Entonces escúcheme, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros somos ungidos por Dios. Y somos ungidos para una comisión, y esa comisión es promover el reino de Dios. Algunas personas quizás quisieron sentirse como en otro nivel diciendo, es que yo soy el ungido de Dios. No toques al ungido de Jehová. Bueno, quiero decirles que nosotros, si somos cristianos, somos ungidos. Somos los ungidos de Dios. Nosotros fuimos llamados, nosotros tenemos un equipamiento especial, nosotros tenemos un don especial que se llama el don del Espíritu Santo. Y que con ese don que nosotros tenemos podemos entrar a avanzar. Por eso les decía el día anterior, cuando nosotros comenzamos a conocer más la función del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a comenzar a tener una vida completamente diferente. Porque nosotros pensamos que el ungido era solamente el pastor o solamente el apóstol fulano de tal. No, no, no. Aquí lo que la Biblia está diciendo es que si nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros somos ungidos por Dios. Y tú eres un ungido por Dios, tú eres una ungida por Dios si es que has nacido de nuevo. Fíjense lo que una persona que anda en su religiosidad y no se ha entregado a Cristo, todo lo que puede perder. Ahora nosotros entendemos que tenemos la unción del Santo. Eso ya lo tienes, tú lo tienes. Y si tú tienes la unción del Espíritu Santo, pues comienza a andar en lo espiritual, comienza a andar en esa parte y deja a un lado lo carnal y comienza a llenarte más de la palabra de Dios. Y entramos entonces a un punto que es muy importante, que es quizás el último punto que vamos a estar tocando. Seamos pacientes, mis amados, pero seamos consistentes. Es decir, mantengamos en las líneas, no nos desconcentremos, no nos desviemos. ¿Recuerdan al apóstol Pedro cuando el Señor le dijo, ven Pedro, estaba en la barca y le dijo, ven y camina? Y entonces Pedro, mientras estaba escuchando la palabra de Dios, mientras estaba escuchando a Jesús, mientras estaba viendo a Jesús, él comenzó a caminar sobre las aguas. Y eso es una enseñanza muy bonita, una enseñanza que mientras nosotros nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, mientras nosotros nos mantengamos sólidos en la palabra de Dios, vamos a poder caminar por encima de las circunstancias. Mientras tú estés enfocadito,
creciendo en las cosas de Dios, aprendiendo las cosas de Dios, siendo paciente y consistente. Es decir, tranquilo, que todo Dios lo va a colocar a su tiempo. En el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Vamos despacio, vamos firmes, vamos escuchando la palabra de Dios, vamos aplicando la palabra de Dios, vamos siendo congruentes en lo que vamos escuchando. El Espíritu Santo es el que nos va a ir controlando. Esto no ocurre de la noche a la mañana, no, esto es un proceso en el cual nosotros estamos. Y quizás será un proceso que durará durante toda la vida en el conocimiento espiritual. Tenemos un vasto conocimiento y cúmulo de información y de formación que Dios nos va a seguir dando. Pero en esto que ya vamos aprendiendo, vamos a ir caminando. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo pues, dice el apóstol Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, ya lo estuvimos leyendo, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. No hagáis lo que queréis. Nosotros tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo. Que lo que Dios nos hable, comencemos a obedecer, comencemos a caminar. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación, mis amados. Tenemos que comenzar a caminar en esta parte. Tenemos que comenzar a vivir la palabra de Dios. Tenemos que comenzar a caminar en el Espíritu. La Biblia dice en Juan, para terminar, capítulo 8, verso 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras nosotros hagamos lo que le agrada a Dios, vamos a tener completamente el respaldo de Dios. Este es un tiempo, mis amados, para que nos tomemos de la mano de Dios, nos asiemos de la mano de Dios, para que nosotros comencemos a caminar en el Espíritu y vamos a ver el respaldo de Dios como nunca te has imaginado. Vamos a comenzar a caminar bajo esa unción que ya la tenemos. Tú eres un ungido de Dios, yo soy un ungido de Dios. Todos los que tengamos al Espíritu Santo de Dios vamos a estar caminando en eso. Vamos a llenarnos más del Espíritu Santo, es decir, vamos a morir más a nosotros cada día, para que el Espíritu Santo pueda comenzar a tomar más de nosotros. Y en ese sentido, nosotros vamos a comenzar a impactar a la gente. Vamos a comenzar a ver cambios en nuestra vida y vamos a comenzar a ver cambios en nuestro entorno. Muchas iglesias hoy tienen conceptos que no son los correctos y por eso basta con enseñar la verdad. Cuando uno enseña la verdad, lo demás pues queda en segundo plano. La gente del mundo dice lo contrario a lo que dice la Biblia. Que nosotros tenemos que cada vez ir llenándonos más del Espíritu Santo en la medida que más nosotros nos metemos a hacer actividades en la iglesia, en la medida que más hacemos una cosa, en la medida que más pactamos. Entonces tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, pacte para ser lleno del Espíritu Santo, y eso es una mentira. Nosotros tenemos ya el Espíritu Santo completo y hoy hay un concepto que te tiene que quedar muy claro. Para que tú puedas ver, para que tú puedas caminar más en el Espíritu, tienes que llenarte cada vez más de la obediencia a la palabra de Dios. Tú lees la palabra, obedeces la palabra, caminas conforme a la palabra de Dios, estás siendo lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca nos va a dejar un concepto que la gente de afuera tiene, es que el Espíritu Santo nos deja cuando nosotros pecamos. Y entonces se toman basados en lo que dice la Biblia cuando David dijo, Señor, no alejes de mí tu Espíritu. Eso fue para el Antiguo Testamento. Después de que el nuevo pacto viene, el Espíritu Santo fue dejado al creyente y el Espíritu Santo nunca se va a ir de nosotros, mis amados. Ya lo dijimos, contristamos, ya lo dijimos, apagamos el Espíritu Santo y vamos a aprender mucho más, repito, y para terminar ya, vamos a aprender mucho más del Espíritu Santo porque hay toda una materia completa de muchas lecciones, por lo menos unas 8 o 10 lecciones que tienen que ver con el Espíritu Santo, pero será una materia de instituto bíblico que ya la tocaremos en su momento. Por ahora, mis amados, entendamos que el Espíritu Santo tiene unas funciones específicas con nosotros. Vamos a permitirle que el Señor haga su obra completa en nosotros. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por mostrarnos estas verdades, Señor, que tú hoy colocas a disposición nuestra, Dios. Este conocimiento que ya deja de ser un misterio y que se convierte verdaderamente, Señor, en sabiduría que tú nos das a través de tu Espíritu, Señor. Gracias por mostrarnos cómo podemos ser llenos de tu Espíritu Santo cada día más y más. Gracias por decirnos en esta mañana que nosotros somos ungidos tuyos, Dios. Gracias. Y que fuimos ungidos, fuimos llamados, fuimos comisionados con un propósito, Señor.
porque esa definición de ungido quiere decir escogido, y tú nos has escogido a nosotros, Dios. Hoy tenemos que decirte, Señor, es un privilegio para nosotros que tú nos hayas llamado. Aún en medio de nuestros defectos, aún en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras imperfecciones, a ti te plació escogernos, Señor. Permítenos caminar de acuerdo a lo que tú, Señor, has planeado con nosotros. Permítenos entregar estas áreas que no hemos querido entregar todavía. Aquellos cuartos de San Alejo de nuestra vida que los hemos querido tener ahí como encerrados y guardados para nosotros. Ahora queremos, Señor, entregarte todas las llaves de nuestro departamento, de nuestras habitaciones, para que tú entres, Señor, y que escudriñes, que limpies, que quites, Señor, todo lo que no sea tuyo. Estamos dispuestos a ser hombres y mujeres completamente transparentes, completamente personas que vivimos para ti, entregados para ti, Señor. Para que se cumpla lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios, que aquellos que aún están caminando en vidas de duplicidad, de apariencia, de hipocresía, que tú toques los corazones, Señor, y que verdaderamente nosotros seamos íntegros, es decir, de una sola pieza. Que seamos los mismos aquí en la sala, que seamos los mismos en la iglesia, que seamos los mismos en la casa, en el trabajo, en el estudio, donde nos movamos, Señor. Que verdaderamente seamos esos luminares en esta tierra, para la gloria tuya, Señor. Te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén.